Bienvenidos, viajeros de mundos ocultos, lectores de tinta antigua y oyentes que buscan la magia entre las palabras. Estáis a punto de adentraros en otro episodio de Secretos de Tinta y Acero, donde desentrañaremos los misterios que se esconden tras las páginas más evocadoras de la literatura fantástica. Soy el buscador de secretos y hoy os traigo un viaje a un mundo dividido por el miedo, la magia y un muro que separa a los humanos de los inmortales. Un mundo donde la supervivencia es una lucha diaria y donde una promesa puede convertirse en una condena o en un destino épico. En este episodio abriremos las puertas del primer libro de la aclamada saga de Sarah J. Maas, Una corte de rosas y espinas. Obra que bebe de los cuentos clásicos, como La Bella y la Bestia, y los transforma en una fantasía oscura, sensual y ferozmente adictiva. Si alguna vez os habéis preguntado qué ocurre cuando un corazón humano se adentra en el reino de los Fae, este es vuestro lugar. Aquí hablaremos de amor, traición, sacrificio, monstruos y redención, pero también de libertad, de deseo y de los hilos invisibles que conectan los mundos. Cuando los susurros del bosque se apagan y el eco del peligro comienza a desvanecerse, queda el silencio. Un silencio lleno de preguntas, de primeras impresiones, de esa sensación que deja el inicio de una historia cuando aún no sabes si amarás a sus personajes o maldecirás sus decisiones. Antes de cruzar la muralla que separa lo mundano de lo fantástico, es momento de mirar el mapa desde lejos. ¿Qué secretos esconde esta historia sin romper todavía sus sellos? Acompáñanos ahora, en una reseña sin spoilers. Bienvenidos a Prythian, una corte de rosas y espinas que es el tipo de historia que comienza con una flecha y termina con un eco. Es la clase de libro que te engaña al principio, haciéndote creer que estás leyendo una historia de hadas reinventada, y acaba convirtiéndose en un retrato crudo de lo que significa amar, resistir y transformarse. Esta novela, escrita por Sarah J. Maas, es la primera entrega de una saga que ha conquistado millones de corazones alrededor del mundo. Y no es difícil entender por qué. La autora toma elementos clásicos: la cazadora pobre, la criatura que exige un precio, el castillo misterioso, el amor prohibido, y los moldea con su estilo personal, lleno de sensualidad, peligro y belleza. La protagonista, Feyre, no es una heroína de cuento de hadas. Es una joven endurecida por la necesidad, una superviviente en un mundo donde los humanos apenas son migajas a los pies de los inmortales. Lo que comienza como un acto desesperado de caza se convierte en una cadena de acontecimientos que la arrastrarán al corazón de Prythian, una tierra de magia y secretos, donde nada es lo que parece. Uno de los mayores aciertos de este libro es su atmósfera. Maas nos transporta a un reino dividido por antiguos pactos, donde la naturaleza misma tiene voz, y los Fae no son las criaturas etéreas de las leyendas, sino seres peligrosos, seductores y muchas veces crueles. El contraste entre la crudeza del mundo humano y la belleza letal del mundo Fae es constante, y se siente en cada página. La historia evoluciona con ritmo pausado al principio, centrada en el descubrimiento y la tensión emocional, pero a medida que avanza, se vuelve más oscura, más visceral, más intensa. Hay romance, sí, pero también hay angustia, traición y desafíos que van mucho más allá de lo emocional. Aquí, el amor no es una recompensa, es una prueba. Ahora bien, si estás buscando una lectura ligera y complaciente, quizás esta historia no sea para ti. Pero si te atraen los mundos que duelen y fascinan al mismo tiempo, si te gustan las protagonistas que luchan con dientes y uñas, si te interesa explorar lo que hay más allá de los muros, físicos y emocionales, entonces esta historia te atrapará. Y aunque este libro se sostiene por sí solo, es también la puerta a un universo mucho más amplio. Porque lo que Sarah J. Maas comienza aquí, lo eleva aún más en las entregas posteriores. Así que si decides adentrarte, tenlo claro, este viaje no termina con el último capítulo. Apenas comienza. Hay quienes leen por el placer de descubrir. Otros
por la necesidad de entender. Lo que viene a continuación no es un cuento al oído, sino una radiografía del alma de la historia. A partir de aquí, los secretos dejarán de serlo. Si aún no has cruzado la última página, este es tu momento para detenerte. Pero si decides quedarte, prepárate. Porque los velos caen, los nombres se revelan, y el cuento cambia para siempre. Comienzan los spoilers, estás advertido. Faire Archeron es una joven cazadora humana que lucha cada día por alimentar a su empobrecida familia. Una flecha lo cambia todo. Al matar a un lobo inmenso, que resulta ser un inmortal Fae, desata una deuda ancestral que la arrastra al otro lado del muro, a la mítica tierra de Prythian. Allí es llevada como prisionera a la corte primavera, gobernada por el alto Lord Tamlin, un Fae marcado por una maldición tan invisible como letal. En un principio, la relación entre Faire y Tamlin es fría, basada en el rencor y la desconfianza. Pero poco a poco, como ocurre con las buenas historias, las brasas del odio se transforman en fuego. La tensión entre ambos se convierte en deseo, y el deseo en pasión. Y si alguien se pregunta cuán ardiente puede ser un beso Fae, que recuerde ese momento en que Tamlin acaricia su espalda desnuda, le muerde suavemente un dedo y la devora con labios y manos como si cada centímetro de su piel fuera parte de un pacto secreto sellado con placer. Un beso por cada día que habíamos pasado separados. Un beso por cada herida y cada terror. Es un amor físico, sí, pero también emocional. Un ancla en medio del caos. Pero nada en Prythian es sencillo. Una sombra conocida como la Plaga devora las cortes y amenaza con destruir el mundo de los Fae. Faire descubre que Tamlin y los suyos están bajo el yugo de Amaranta, una Fae cruel que gobierna desde la oscuridad debajo la montaña. Tamlin, al igual que otros altos lores, ha sido forzado a llevar una máscara mágica pegada al rostro, símbolo de la maldición. Cuando Faire regresa a su hogar por un tiempo, convencida de que Tamlin la ha dejado ir por su propio bien, se da cuenta de que el amor no se puede abandonar como quien deja atrás un bosque. Así que cruza el muro de nuevo y se lanza a lo imposible: rescatar a Tamlin de las garras de Amaranta. Ahí, en el corazón de la oscuridad, Faire se enfrenta a 3 pruebas imposibles. Una de ellas la obliga a nadar en sangre, a sacrificar vidas inocentes. Por Prythian, por Tamlin, por todos los de ahí dentro. Estas muertes no serían en vano. Su alma queda marcada, no por la violencia, sino por la culpa que llevará como una segunda piel. Y cuando todo parece perdido, cuando su cuerpo se rompe y su corazón se extingue, Faire logra la redención con una adivinanza. No una espada, no una daga, una palabra. Amor, la respuesta a la maldición, a la libertad, a todo. La muerte de Amaranta desata la magia encerrada y los altos lores, conmovidos por el sacrificio de Faire, le conceden un regalo sin precedentes. La convierten en Fae. Pero ya no es solo una humana transformada. Es algo más, una mujer marcada por el dolor, por la lucha y por un trato oscuro con Rhysand, el alto lord de la corte noche, que empieza a mostrar sus cartas. Y su obsesión. El libro termina con un sabor a victoria amarga. Faire y Tamlin regresan a la corte primavera, libres pero rotos, con heridas que no cicatrizan con magia. Y entre las sombras, Rhysand sonríe. Porque la historia, en realidad, solo acaba de comenzar. Toda historia es una travesía, pero no son los paisajes lo que nos cambia, sino las cicatrices, los vínculos, las decisiones que se graban bajo la piel. Ya conoces lo que ocurrió. Ahora es hora de preguntarnos cómo les afectó. ¿Quién eran al principio? ¿En qué se convirtieron? ¿Y qué parte de ellos se quedó atrás? Acompáñanos a mirar más de cerca a los verdaderos protagonistas, las almas que dan vida a este cuento. Una de las mayores virtudes de una corte de rosas y espinas es cómo sus personajes no se limitan a ocupar un papel, sino que cambian, se rompen
y se transforman con cada decisión que toman. En este punto hablaremos de los tres grandes protagonistas, Feire, Tamlin y Rhysand. Tres nombres, tres mundos, tres formas de amar y de perderse. Feire Archeron comienza como una joven marcada por la necesidad. Su vida está regida por el hambre, la responsabilidad familiar y la promesa a su madre moribunda. Cazar, sobrevivir, soportar. Es práctica, directa, desconfiada, pero también hay en ella una chispa de artista que lucha por salir, incluso entre la nieve del bosque o entre los barrotes de la corte Fae. Y sin embargo, su verdadero viaje no comienza hasta que cruza el muro. En Prythian, Feire no solo cambia de escenario, se enfrenta a la magia, a la cortesía peligrosa, al amor y al dolor. Al principio, el mundo Fae la abruma. Se siente como una extraña entre criaturas inmortales. Pero poco a poco, y muy a su pesar, empieza a florecer. Aprende a confiar, a amar, a desear. Y cuando la sombra de Amaranta cae sobre todos, Feire demuestra de qué está hecha. Bajo la montaña, la vemos descender al infierno. La chica que cazaba para comer ahora mata por sobrevivir. Se mancha las manos de sangre, se arrastra, se quiebra. Y al final, aunque recibe el don de la inmortalidad, lo que lleva dentro no cambia. Este cuerpo es diferente, dice ella, pero esto sigue siendo humano. Porque Feire no es una heroína de cuento. Es una mujer que ama con todo, que sufre, que mata, y que aún así se pregunta si merece ser feliz. Tamlin, por otro lado, es el típico príncipe maldito, hasta que deja de serlo. Su evolución es sutil, casi invisible, como una sombra que crece en la pared. Al principio es distante, educado, protector. Se presenta como un Fae poderoso, pero atrapado. Y aunque entre él y Feire surge una pasión abrasadora, con escenas que podrían incendiar las páginas de un lector electrónico, también vemos grietas. Tamlin ama, sí, pero a veces su amor es posesivo, silencioso, incluso cobarde. En los momentos más oscuros, cuando Feire sufre en el barro de las pruebas, Tamlin observa desde las sombras, impotente. Su forma de amar es la del que protege desde lejos, pero también la del que espera que todo pase. Solo al final, cuando libera su poder para matar a Amaranta, muestra su verdadera fuerza. Pero para entonces, el silencio ya ha hecho mella. Y entonces está él, Rhysand. Rhys aparece como un antagonista elegante, manipulador, casi repulsivo. Pero a medida que avanza la historia, empezamos a intuir otra cosa. Rhys es el monstruo que se disfraza para sobrevivir. El villano que finge para proteger a su pueblo. Y quizás el único que ve a Feire como algo más que una frágil humana o una princesa a rescatar. En las sombras debajo la montaña, él es quien la mantiene viva. La marca con un tatuaje, sí, pero también le ofrece descanso. Le enseña a jugar en el tablero de los poderosos. Y en una escena final que muchos pasamos por alto, Rhys tropieza al verla después de su transformación. Se quiebra una máscara invisible, y algo en él y en nosotros se rompe también. La historia no termina con una victoria. Termina con heridas abiertas, con un trato sellado, con un por ahora entre líneas, y con un trío de personajes destinados a cambiar aún más. En las sombras del siguiente libro. Y con esta sensación de intriga, de querer saber más sobre los personajes, vamos a pasar a escuchar algunas de las frases que me parecen más célebres y emotivas del libro. Pues, las palabras, cuando se combinan con emoción verdadera, dejan marcas, no solo en la piel, sino en la memoria. Y una corte de rosas y espinas está lleno de frases que golpean como puñales, o acarician como dedos sobre la piel. Aquí os traigo algunas de las más intensas, las más hermosas, las más terribles. «Mi nombre es Feire», grita ella, cuando la oscuridad la engulle. Un momento de afirmación, de identidad. Probar mi amor, y más que eso. Esta frase resuena tras una prueba de sangre, barro y huesos.
Si fueras sabia, huirías gritando de este lugar, de esta gente. Me maravilla que aún estés aquí, susurra Rhysand con una sonrisa de sombra. Y entonces entendemos que incluso en el juego más oscuro hay alguien que observa, que avisa, o tal vez que admira. Tiene los pensamientos más deliciosos sobre ti, Tamlin, dijo Rhysand. Se pregunta cómo se sentirían tus dedos sobre sus muslos, y también entre ellos. Sí, hay frases que arden. Esta, cargada de erotismo y provocación, deja al lector sin aliento. Y a Feire, completamente expuesta. Amor, responde Feire, una palabra sencilla que rompe una maldición. Será rápido, te lo prometo, dice Rhysand mientras sus garras mentales rozan el alma de Feire. Una amenaza con voz dulce, un recordatorio de que en Prythian incluso el amor puede tener colmillos. Yo estaba matando en el campo de batalla antes de que hubieras nacido siquiera, gruñe Rhysand. Y en ese instante entendemos cuán antigua y letal puede ser la belleza. La corte noche no necesita rugidos para dominar. Basta una frase. No va a ser en vano, piensa Feire mientras levanta una daga para asesinar a sangre fría. Esta frase no se olvida, porque amar no siempre es proteger. A veces es destruir para salvar. Cada una de estas frases encierra un pedazo del alma de este libro. Algunas son poesía, otras son cicatrices. Todas, sin excepción, son tinta que permanecen. Ahora, llega el momento de mirar este libro con la mirada del lector que ha cruzado todos sus umbrales. Hemos caminado junto a Feire desde los bosques helados hasta los salones encantados de la corte primavera, y de ahí a las profundidades debajo la montaña. Hemos sentido hambre, deseo, miedo y amor, y ahora toca responder a la pregunta que siempre ronda en el aire. ¿Qué tan bueno es una corte de rosas y espinas? Mi respuesta es clara, es un libro imperfecto, pero imprescindible. Sarah J. Maas no escribe para complacer. Escribe para seducir, para provocar, para hacerte estremecer. Y este primer tomo de la saga lo deja claro. Su estilo es directo, inmersivo y muchas veces profundamente sensual. No teme explorar lo oscuro, lo visceral, lo erótico. Aquí el amor no es casto. Aquí el deseo tiene garras y los besos saben a sangre y a magia. La trama, aunque al principio parece sencilla, una humana llevada a la tierra de los Fae, va desenredando capas de complejidad emocional, de intriga política, de mitología profunda. Los personajes son el alma del relato, y el arco de Feire, en particular, es una joya de evolución narrativa. No es perfecta ni heroica en el sentido clásico. Es humana, con todo lo que eso implica: egoísmo, bondad, dudas, amor, brutalidad. Y eso la hace inolvidable. ¿Tiene fallos? Sí. Algunas partes intermedias se sienten más pausadas. Hay personajes que por ahora están menos desarrollados. Lucien, por ejemplo, que promete mucho pero apenas asoma sus cartas. Y en la relectura, algunos gestos de Tamlin cobran otra luz, que quizás no brille tanto como uno recuerda. Pero el final compensa cada página. La crudeza de las pruebas, la angustia de la traición, la belleza de la redención. Todo está hilado con maestría. Y la promesa de lo que viene. Esa promesa. Porque si hay algo que Sarah J. Maas sabe hacer, es dejarte deseando más. Mucho más. Por todo esto, y con el corazón dividido entre la luz de la corte primavera y la sombra de la corte noche, le doy a Una corte de rosas y espinas una calificación de 8.8 sobre 10. Por su audacia, por su capacidad de emocionar, por sus escenas ardientes que no piden permiso, y por regalarnos a Feire, una cazadora, una amante, una luchadora, y quizás algo más. Y así, queridos oyentes, dejamos atrás los muros de Prythian. Por ahora, nos hemos adentrado en sus bosques helados, en las cortes llenas de máscaras, en las mazmorras oscuras debajo la montaña, y en los rincones más secretos del alma humana. Hemos conocido a Feire,
una joven que caza por necesidad y acaba matando por amor. A Tamlin, cuya pasión es tan poderosa como su silencio. Y a Rhysand, que entra en escena como un susurro y termina grabado en la piel como un tatuaje. Una corte de rosas y espinas no es solo una historia de amor. Es una historia sobre qué estamos dispuestos a sacrificar por quienes amamos. Sobre cuánto de nosotros podemos perder antes de dejar de ser nosotros mismos. Y sobre cómo incluso la más pequeña chispa de belleza puede resistir la oscuridad más profunda. Gracias por cruzar este muro conmigo. Gracias por dejaros guiar por mi voz en esta travesía por mundos de tinta y acero. Y recordad, buscadores de secretos, a veces lo más peligroso no son los monstruos, sino aquello que estamos dispuestos a hacer para salvarlos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, seguid leyendo entre líneas, porque ahí es donde se esconden los verdaderos secretos. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campana para estar al tanto de las novedades y el vídeo semanal. Recuerda también que puedes encontrarme en Spotify, iVoox, TikTok e Instagram. Te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo por si quieres seguirme. Muchas gracias y feliz semana.